Martes de la 30ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús añadió: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció, se convirtió en árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. De nuevo les dijo: ¿con qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que una persona toma y mete en 3 medidas de harina hasta que del todo fermenta. Palabra del Señor. Según algunos exegetas, las parábolas del grano de mostaza y de la levadura expresan el mismo mensaje, el que se desprende del contraste entre el punto de partida pequeño e insignificante y el punto de llegada grande e imponente. Alguno advierte también que el contraste puede ser considerado desde 2 puntos de vista diferentes, o bien desde el lado de los que es pequeño, la semilla. Este sería el punto de vista de Jesús histórico y en este caso se derivaría una invitación a la confianza, al valor y a la esperanza. O bien desde el lado de lo que es grande el árbol, y este sería el punto de vista del evangelista que cuenta la parábola actualizándola para sus destinatarios, o sea, para una comunidad de fieles que ya está un tanto extendida. Sin embargo, tal vez nos queda aún algo por descubrir. En efecto, San Lucas en su relato no insiste propiamente en el contraste entre la semilla pequeña y la planta grande, como por ejemplo lo dicen San Marcos y San Mateo, sino más bien en la idea del crecimiento. Este demuestra para San Lucas la realización de una profecía, y esta afirmación de Jesús en la pluma de este evangelista se convierte en el anuncio de un cumplimiento mesiánico. En perspectiva podría corresponder a la expansión del Evangelio entre los paganos, y esto constituiría un maravilloso puente lanzado por San Lucas entre las 2 partes de su obra, el tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. En efecto, con el don del Espíritu Santo y con el don de la predicación apostólica, la palabra de Dios se difundirá por el mundo y se propagará entre los hombres la única fe en el Señor Jesús. Es de utilidad subrayar que a través de la parábola, como a través de un espejo, es posible entrever el paso de la situación del ministerio público de Jesús marcado por unos comienzos sencillos y pobres, a la situación de la iglesia primitiva, en la cual con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, la pequeña semilla lanzada por Jesús ha empezado a crecer extendiéndose por el mundo y arraigado en el corazón de los hombres. Si nosotros meditamos en esta lectura, también entre las 2 lecturas, es decir, la que nos presenta la palabra de Dios el día de hoy, parece que podamos entrever una no débil analogía. En efecto, por una parte, San Pablo abre la vida cristiana a la perspectiva de un futuro que será de plena manifestación del don de Dios. A esto nos sentimos llamados y orientados por el don de la esperanza que nos sostiene a lo largo del camino, aunque esta perspectiva no elimina el dolor de la peregrinación terrena. Por otra parte, con las parábolas del grano de mostaza y de la levadura, Jesús nos deja entrever que el reino de Dios anunciado e inaugurado por Él tendrá un crecimiento y unos desarrollos inauditos, humanamente imprevisibles, pero a buen seguro realizables. Nos parece entrever una gran lección de vida en este horizonte, un horizonte abierto a todo creyente por la fe en Cristo. Es la lección que se desprende de esta pequeña, aunque selecta semilla que es la esperanza, la más pequeña pero la más preciosa de todas las virtudes, que diría Charles Peguy. La segunda virtud teologal, que está estrechamente emparentada con la fe y en el preludio de la caridad, es capaz en efecto de lanzar puentes invisibles pero reales entre este presente histórico y el futuro escatológico, entre la experiencia que consumamos en este valle de lágrimas y el don que nos está asegurado en la patria celestial, entre las luchas que debemos sostener aquí abajo y la corona de gloria que nos espera allá arriba. Desde esta perspectiva debemos reflexionar también sobre el significado exacto de la expresión reino de Dios, con la que son introducidas las 2 parábolas evangélicas. Ese reino ha sido inaugurado por la presencia, por la palabra y por las acciones de Jesús, pero se realizará plenamente cuando el mismo Hijo entregue todo y a todos a Dios, su Padre. Por consiguiente, la indicada con la expresión reino de Dios es una realidad escatológica. Solo Jesús puede decir que es un anticipo auténtico y una realización personal de la misma. Todo lo demás es solo indicio y figura. Lo dice también con claridad el Concilio Vaticano II cuando afirma en la Constitución dogmática sobre la Iglesia que la Iglesia es germen e inicio del reino de Dios. Te invito a que oremos diciendo: oh Señor, sembrar, y esto es algo que nos enseña la experiencia,
Requiere atención para que el terreno sea fértil, vigilancia para que las malas hierbas no ahoguen la semilla, paciencia porque el desenlace no es seguro hasta la cosecha. Hacer fermentar la masa también es un trabajo comprometedor, pleno de delicadeza y de cuidados, para que por medio del calor propicio y el tiempo necesario aumente el volumen de la masa y no quede sin fermentar. Lo mismo sucede trabajar por ti y por las almas. Amén.